Hola chicos, nuevamente nos vemos por este canal para guiarlos en la ruta del aprendizaje de la guía virtual número 3 de nuestra tercera unidad. Esta tiene un valor de 25 puntos, se vence el 18 de julio. Acá te dejo un mensaje donde dice que los profesores pueden abrir una puerta, pero si tú deseas entrar, vas a obtener el éxito. Si no, pues no lo vas a encontrar. Muy bien, el tema a trabajar en esta guía será el auxiliar did. ¿Qué es el auxiliar did? ¿Para qué nos sirve? Acompáñenme entonces aquí en la ruta de aprendizaje a ver qué nos dice la guía. Did es un auxiliar que se usa en inglés en el tiempo verbal llamado pasado simple. Vamos a explicar todo sobre esta palabra de la forma más clara posible por medio de preguntas frecuentes. ¿Qué significa y cómo usamos el auxiliar did? Esto va a sonar un poco raro, pero la verdad es que no significa absolutamente nada. Ahora te debes estar preguntando, pero entonces, ¿por qué usamos did en inglés si no significa nada? La respuesta es, no tiene una traducción al español, pero es útil para la gramática del inglés. Vamos a ver dos ejemplos para que esto te quede claro. El ejemplo 1 dice, Did he write this letter? En español, pregunta si él escribió esta carta. En la frase anterior podemos traducir todas las palabras excepto el auxiliar did. He es él, write, escribir, this, esta, letter, carta. Veamos ahora el ejemplo 2. I did not eat yesterday. Yo no comí ayer. I, yo, not, no, eat, comer, yesterday, ayer. No tiene traducción did. En las dos oraciones anteriores el auxiliar did no significa nada, como ya vimos. Entonces, ¿para qué lo usamos? Lo usamos por una simple, pero a la vez poderosa razón. Para formar la estructura correcta de las oraciones interrogativas y las oraciones negativas en el pasado simple en inglés. Esto está subrayado precisamente para que no lo olvides. Sería bueno que lo copies en tu cuaderno para poder tener la razón por qué usamos did. Entonces, su único uso es ayudarnos a formar el pasado simple. ¿Qué ocurre si lo omitimos? Si no se usa, las oraciones carecen de sentido gramatical y son incorrectas. El uso de did es obligatorio. Recuerda que lo vamos a utilizar en frases interrogativas. Eso significa cuando hagamos preguntas y negativas para negar, ¿verdad? Cuando no hacemos algo. Porque para el afirmativo en pasado simple, el verbo cambia a su forma de pasado. Vamos a ver tres ejemplos y vamos a comparar las estructuras. Esto responde a la pregunta, ¿por qué no se puede usar en afirmativo? Entonces vamos a ver aquí los tres ejemplos. Si se dan cuenta, hay una afirmativa, una negativa y una interrogativa. Esta es la forma en la que hemos estado trabajando todas las oraciones, en las tres formas de cada tiempo. En afirmativo, she bought a gift. Ella compró un regalo. Negativo, she did not buy a gift. Ella no compró un regalo. Si se dan cuenta acá y ponen bastante atención, toda vez ustedes utilicen el auxiliar did, cambia el verbo a presente. En afirmativo utilizamos el verbo en pasado, pero toda vez le pongamos el auxiliar did, el verbo debe pasar a presente. Simple. Al igual que en interrogativo, did she buy a gift? Aquí cambiamos, ponemos el auxiliar primero, luego el verbo en presente, el complemento y para terminarla, el signo de interrogación. No olviden que si no lo tiene, está incorrecto. En la segunda oración o en el segundo ejemplo tenemos I called you yesterday. Te llamé ayer.
I did not call you yesterday. No te llamé ayer. Did I call you yesterday? Te llamé ayer, pero ya estamos haciendo una pregunta. Vemos acá también el cambio entonces del verbo en presente, en afirmativo, perdón, el verbo en pasado, I called. Cuando ya utilizamos el auxiliar did, el verbo pasa a presente simple. Ya no se pone called, sino que únicamente usamos call. El tercer ejemplo. They cooked last week. Ellos cocinaron la semana pasada. En negativo, they did not cook last week. Interrogativo, did they cook last week? Acá también cambia el verbo. Tenemos aquí cooked, terminado en ed. Y cuando ya tenemos el auxiliar did, tanto en negativo como en interrogativo, el verbo ya se pone en presente simple. Si analizamos los tres ejemplos, podemos notar que no usamos did en oraciones afirmativas. Entiendo, pero he visto que esta palabra se encuentra en algunas frases afirmativas. Por ejemplo, you did a good job. Hiciste un buen trabajo. ¿Es esta oración correcta? Pues sí, sí es correcta. En este caso, did no se utiliza como auxiliar, sino el verbo central de la oración. Este es el pasado del verbo do o does. Entonces también se utiliza did. Cuando did es el verbo de la oración, es correcto. Por ejemplo, I did my homework. Hice mi tarea. He did me a favor. Me hizo un favor. We did the shopping. Hicimos las compras. Al hablar en pasado en oraciones afirmativas, no combines did con otros verbos porque está incorrecto. Vamos a ver estos ejemplos. I did call you yesterday. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque did es auxiliar para pasado y el verbo está en pasado. Entonces, no tiene sentido. I did call you yesterday. Tampoco. La oración correcta, I called you yesterday. Veo que para las oraciones negativas se usa did not. ¿Cuál es la diferencia entre did not y didn't? No existe ninguna diferencia. Lo único es que did not se usa en escritos formales y didn't, que es la contracción, lo vamos a utilizar únicamente en conversaciones y formas escritas informales como WhatsApp o entre amigos. Las siguientes oraciones significan lo mismo. She did not read the report. Ella no leyó el informe. She didn't read the report. Ella no leyó el informe. Es lo mismo, lo único que va a variar acá es la forma en la que pongamos el auxiliar negativo. En clase vamos a revisar nuevamente este tema y vamos a hacer más ejercicios para que se nos quede la forma correcta de utilizarlo tanto en negativo como en interrogativo. Acá tienes 7 enlaces de hojas en línea que deberás trabajar para poder completar esta guía. Recuerda que debes dejar la constancia de tu trabajo con una captura de la nota que esto te dé. Realiza por favor al inicio del documento el cuadro de resumen donde debes ir colocando la nota que cada una de las hojas te brinde para que sea un poco más ordenado y más fácil tener la constancia de cuánto punteo vas a sacar. Por último, la parte de nuestro vocabulario, continuamos con los ejercicios de pronunciación. Este es el nuevo enlace que vas a tener que utilizar para completar el nuevo cuadro. Esto va a ser de Useful Phrases. Te va a brindar, al igual que la guía anterior, 200 frases útiles en inglés para iniciar ya a hacer conversaciones. Muy bien, con esto terminamos nuestra guía número 3. Te espero siempre en las clases virtuales. Recuerda que en los comentarios de este video tú debes dejar que sí lo viste para obtener el punteo que de acuerdo a la lista de cotejo te corresponde por haber ingresado a observarlo. Muchas gracias por tu atención. Hasta una próxima.